Pues buenas tardes a todos, a los que estáis aquí particularmente, pero también a los que nos siguen desde, digamos, sus sitios, utilizando el ciberespacio. Como sabéis, hoy acogemos un acto para nosotros muy especial, con el que pretendemos celebrar los 50 números de nuestra revista institucional Alfa. Como sabéis, las organizaciones maduras acostumbran a aprender de los fracasos, pero también a celebrar los éxitos. Y yo creo que este es uno que no podíamos dejar pasar, y esta es la razón por la que os hemos convocado para celebrar conjuntamente este aniversario, bueno, no es un aniversario, es un no sé qué, no sé cómo llamarlo. En fin, la andadura no es nueva, no es de Alfa, empezó en el año 1996, que los menos jóvenes recordamos bien, con lo que fue en su día la publicación de la revista, la publicación trimestral de la revista que entonces se llamaba Seguridad Nuclear. Bien, aquella revista institucional del Consejo, pues la verdad que se lanzó, como decía ya su editorial primero, y además siguiendo lo que eran las tendencias de la época, con el objetivo de servir de soporte, aquí leo textualmente, y así no me equivoco, de las ideas de los expertos españoles y extranjeros sobre temas relacionados con seguridad nuclear. No ponía con protección radiológica, pero creo que se sobreentendía, y reflejar la situación nacional e internacional de los ámbitos que son de la competencia del Consejo. Esto era el objetivo de aquel número iniciático. Y bueno, pues tengo que decir que ya incluía, como anécdota lo digo, un artículo de uno de nuestros invitados, concretamente de Manolo Toaria, que escribía sobre, y esto sí que era el título también exacto, la educación científica y los nuevos museos interactivos. Yo de esto no entiendo mucho, pero creo que por lo menos en la parte segunda sí que es como muy evidente que hemos progresado, que hemos tenido avances claros. De lo que es la educación científica, la verdad que no me atrevo a opinar, y a lo mejor os lo pongo como reto a los ponentes que tenéis la amabilidad de compartir vuestra sabiduría con nosotros hoy. Bueno, el caso es que después de 11 años, 43 números y no sé si decir 500 noches, en octubre de 2007 esta publicación pues no es que llegara a su fin, lo que hizo es dar el testigo, dar el relevo a otra nueva que se denominó Alfa, Revista de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica. Pretendía con esto no partir del punto cero ni renunciar a la trayectoria anterior, no había nada de qué avergonzarse, por decirlo de alguna manera, sino todo lo contrario, seguir usando la publicación institucional del Consejo como un emblema del organismo, como un portavoz del organismo ante el mundo que nos rodea. Y se hizo aprovechando una cosa que fue muy, muy importante para nosotros, que fue la reforma de la ley de creación del Consejo. Y además se sincronizó con lo que era uno de los leitmotiv de esta reforma, que fue el afán de transparencia y de servicio público a la sociedad. Esto fue un principio inspirador, como digo, de la ley, y por lo tanto lo fue también para realizar una profunda transformación de la revista. Esto fue en realidad una metamorfosis de calado que llevó incluso a cambiar el nombre. La verdad que podría contar 1000 anécdotas de las peleas internas que tuvimos para acabar concluyendo en un nombre que nos satisfizo a todos. Conseguimos la unanimidad después de mucha disputa cordial, eso sí que lo tengo que decir. Y nació Alfa, que ahora también como principal novedad pues incorporaba, aparte de lo que ya venía incorporando la revista anterior, reportajes divulgativos de ámbito científico con los que intentábamos atraer a más personas, a más interesados de la sociedad civil en nuestro trabajo. Os voy a decir una cosa, por si estoy seguro que lo habéis hecho casi todos, pero yo hoy he ido a Google y he puesto Alfa.
a ver qué salía, ¿no? Pues bueno, salen solo 752 millones de resultados, así, directamente. No está mal, no estamos muy mal situados. Estamos en la segunda página de Google. Yo creo que está bien. Claro, nos ganan la definición de alfa del diccionario, nos ganan las máquinas de coser alfa, no me digáis por qué, los Alfa Romeo, en fin, algunos de estos cosas así como más cotidianas que conocemos. Pero no está mal, yo me he llevado la grata sorpresa de ver que estamos en la segunda página. Entonces, como digo, la idea no es otra más que abrirnos un poquito más a la sociedad, poniendo pues algún anzuelo adicional en el ámbito científico. Bueno, pues fue en enero de 2008 cuando se publicó el primer número de esta nueva singladura de la revista, y ahora, 14 años después, 50 números, pues los datos hablan por sí mismos. Yo no os voy a marear, pero la verdad que son bastante reveladores del éxito que supone o que está suponiendo la revista. Ahí digo algunas cifras. Hasta ahora se han publicado 454 reportajes, 120 artículos técnicos, y han participado 140 autores distintos, y 151 profesionales del Consejo se han encargado de una u otra forma de participar en la definición, en la publicación de artículos técnicos, lo cual es un éxito, desde mi punto de vista, bastante grande. Bueno, hemos aprovechado también las páginas para editar algunas cuestiones, algunos números monográficos que nos convenía, ¿no? Pues para vender un poquito la imagen, para proyectarla, yo diría, la buena imagen que tiene el Consejo, para reforzar la buena reputación del Consejo, y así lo hemos hecho pues aprovechando, aquí sí que no me voy a equivocar, el 30º o el 40º aniversario, o por ejemplo las misiones que recibimos del Organismo Internacional de la Energía Atómica, las famosas IRRS. La tirada actual son, me dicen aquí, 2.500 ejemplares de revistas que llegan pues a un sinnúmero de instituciones y organismos públicos, etcétera. Como anécdota os contaré que cuando me fui a Viena en 2012, pues entré en mi oficina y mi antecesor, entre la herencia que me había dejado, pues había allí unos cuantos, bloques donde estaba la revista Alfa. La verdad que me hizo una ilusión tremenda. Ya no puedo yo asegurar si se los había leído o no, pero allí estaban, como señal inequívoca de que la revista llegaba. Y bueno, desde hace un par de años, pues a todo esto le hemos añadido la posibilidad de suscribirse online y por lo tanto recibir de forma más sencilla la revista desde cualquier rincón del planeta, en realidad. Bueno, aprovechando que alcanzamos un número tan simbólico, pues hemos querido organizar esta jornada, esta mesa redonda, con la que tratamos de contribuir humildemente al debate de cómo comunicar ciencia. Y la verdad que tengo que decir que yo me voy a sentar ahí y voy a hacerlo con los ojos y los oídos muy abiertos, porque lo que pretendemos es aprender. Y para eso hemos traído a estos, digamos, muy buen reputados, incluso amigos del ámbito científico. Yo no le voy a quitar el privilegio a Ignacio de que los introduzca él, pero ya digo que las expectativas que tenemos son muy altas. Bien, como sabéis, ciencia, tecnología e innovación son eslabones clave en la cadena fundamental para, digamos, empoderar a la sociedad en un país desarrollado, y por lo tanto necesitan tener reflejo en la cultura de los ciudadanos. Lo contrario es claro, lo contrario es condenar a la ciudadanía al analfabetismo funcional, hacerlos incapaces de interpretar las señales que nos indican las profundas implicaciones económicas y sociales que tienen la ciencia y la tecnología. Bueno, como digo, para este debate, ligado a los objetivos de la divulgación, contamos con este elenco, esto suena muy bien, de personas que conocen muy bien estos campos. Ignacio Fernández Bayo, que nos va a ayudar a moderar y, bueno, que el debate sea profundo y que de verdad aprendamos todos como planteaba. Para finalizar, lo obvio, que quizás debería haber sido lo primero,
muchas gracias. Muchas gracias a todos los que de alguna forma habéis participado en hacer real este proyecto, en que la revista esté, fluya, llegue a sus sitios, tenga contenidos de interés y nos ayude, como decía antes, a proyectar imagen, espero que buena imagen del Consejo y sobre todo buena imagen de la ciencia que está detrás de nuestras actuaciones. Bueno, en el capítulo de agradecimientos, desde luego no quiero dejar de olvidarme no solo de los que han hecho posible el que la revista salga, pero sobre todo de los que la leen. Yo os animo a todos a que nos ayudéis a través de este debate y de otros que tenéis en vuestras vidas más allá del Consejo, a que la revista tenga la divulgación que merece y que de verdad podamos contribuir a este objetivo que nos hemos planteado. Y lo más importante que me ponen aquí, que no se me debe olvidar, es que cuando acabemos el debate, pues vamos a tener luego la suerte de disfrutar de un vino español con el que podremos seguir debatiendo de forma seguro como mucho más intensa y más profunda. Así que muchas gracias por anticipado a todos. A los ponentes les animo a que sean, como esperamos de vosotros, muy intensos, muy activos en vuestras ideas, en transmitir vuestras ideas, vuestras propuestas y vuestras sugerencias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia aquí. Gracias, Juan Carlos, presidente, y miembros del Pleno, por vuestra presencia y por tus palabras de introducción. Y gracias al Consejo, al Gabinete Técnico de Presidencia, que pensó en hacer esta especie de homenaje o conmemoración a 50 números de la revista Alfa. Yo me siento un poco aludido en ese homenaje porque al fin y al cabo soy el que convierte lo que emana el comité editorial, las órdenes que salen del comité editorial, y lo convierte en algo físico, palpable. Yo todavía no tengo un ejemplar, pero bueno, creo que vosotros todos tenéis uno en la mano. Y probablemente muchos de vosotros no sabéis todo lo que hay detrás de la fabricación de un número de la revista Alfa. Los cientos, probablemente miles de mensajes que intercambio por un lado, con la gente del Consejo que me controla, fundamentalmente Pedro Marfil y Natalia Muñoz, y antes Ignacio Martín, y también con la otra parte, la de los colaboradores, de los que distingo por aquí alguna colaboradora en la sala. Otros muchos colaboradores y colaboradoras no han podido venir, pero confío en que estén viéndonos a través del streaming. Al menos sé que nos estará viendo una persona que a veces pasa desapercibida, pero que tiene mucho que ver con que el producto sea más o menos visible, que es el diseñador. El diseñador y maquetista José María Cerezo, que ya lo era de seguridad nuclear, y que bueno, que es el que convierte el manojo de letras y palabras y de imágenes que yo le paso en eso que luego queda, creo que tan bien presentado y agradable de leer. Entiendo que la revista Alfa, de alguna manera el presidente ya lo ha dicho, es un instrumento dentro del amplio abanico de actividades dirigidas a tender puentes con la sociedad que pone en marcha el Consejo. Lo es el centro de visitantes, lo es la web, lo es el servicio de publicaciones, lo son las redes sociales, lo son las relaciones con los medios de comunicación, y es un instrumento, bueno, que puede ser más o menos valorado, pero a mí me parece que es bastante útil, y en ese sentido creo que esta conmemoración viene a resaltar justamente esa utilidad. Evidentemente, la comunicación para toda institución pública o privada es un elemento importante de su prestigio. Yo creo que en los últimos decenios todas las instituciones y empresas se han dotado de gabinetes de comunicación conscientes de la importancia de tener una buena imagen y tener un prestigio que a veces cuesta tanto levantarlo y se puede hundir en 2 minutos.
En el caso del Consejo de Seguridad Nuclear, no solamente es que sea bueno para su prestigio, es que es una obligación que recoge, creo, la ley de creación del Consejo. Así que está plenamente justificado. Y comunicar la actividad de un organismo complejo como es el Consejo de Seguridad Nuclear es complicado. No solamente se podría optar simplemente por soltar la información que emana del Consejo y que el que quiera cogerla la coja y el que no, no. Yo creo que la revista por lo menos pretende atraer la atención del público, ponerse en el lugar del público, de la sociedad, para que indirectamente a veces y otras veces directamente conozca esa actividad del Consejo y valore la actividad que realiza. Y para hablar de comunicación justamente, pues hemos montado esta mesa en la que tengo a 4 expertos estupendos, algunos de ellos muy conocidos y conocedores de la casa, y tal como estaba en el programa y como además me ha pedido encarecidamente, empezamos con Antonio Calvo Roy, periodista científico desde la cuna, porque es hijo del pionero del periodismo científico en España, Manuel Calvo Hernando, así que lo lleva en los genes o con el biberón se lo dieron. Antonio Calvo es periodista, ha trabajado en los dos lados de la calle de la comunicación. Los periodistas solemos hablar que la gente que está en la acera de enfrente es la que se dedica a la comunicación desde el punto de vista institucional. Son, bueno, no voy a decir los enemigos, pero a veces es gente que te proporciona información, pero a veces también gente que te vende malintencionadamente información. Él ha estado a un lado y al otro. Hemos trabajado juntos en muchos sitios, en Diario 16, hemos montado tertulias juntos. La empresa Divulga, que al fin y al cabo es la que hace Alfa, la montamos juntos y él sigue siendo accionista del 50%, a pesar de que ha tenido una trayectoria después lejana. Como sabéis muchos, Antonio Calvo fue durante varios años en la década de los 90, a finales de los 90, el responsable de comunicación, el que puso en marcha el centro de visitantes, que yo creo que es un elemento estupendo, y ha sido también miembro del comité asesor. Además, juntos hicimos el libro CSN, una historia de 20 años, que cuenta los primeros 20 años del Consejo, y estamos preparando ya la edición de los 50 años, prepararos. Y creo que no necesita mayor presentación. Actualmente, por cierto, trabaja en Red Eléctrica llevando el tema de sostenibilidad. Tony, cuando quieras. Pues muchas gracias, Ignacio, por tus palabras y gracias a todos por estar aquí, quienes estáis y quienes nos seguís. Y gracias, Juan Carlos, presidente. No sabes lo que me gusta llamarte presidente del Consejo de Seguridad Nuclear. Quizás sí. Pero precisamente tiene que ver con lo que contaba Ignacio. Yo recuerdo perfectamente cuando te conocí, cuando llegué por aquí en el 96, durante la presidencia de Quindelán, tú venías de ser inspector residente en Cofrentes. Y enseguida, Juan Carlos fue una de las voces que utilizábamos cuando necesitábamos un portavoz. Alguien que pudiera explicar de manera que se entendiera, que se dejara liar para explicar y que además lo hacía de manera que se entendiera las cuestiones relacionadas con la seguridad nuclear o con la protección radiológica. En un momento, y es importante subrayarlo, en el que, quizá por la ley que citabas antes, pero sobre todo yo creo que por el formidable empuje de una formidable persona, de Juan Manuel Quindelán, el Consejo se expuso a la sociedad, lejos de ser, como había quien pretendía que siguiera siéndolo, aquel médico, y cito palabras prácticamente textuales, del que te tienes que fiar sin preguntar nada porque tú no sabes nada y él sí, a una institución abierta, metida en la sociedad, que contara las cosas y que en la medida de sus posibilidades colaborara también a la cultura científica, que ya sabemos que la ciencia forma parte de la cultura. A veces tenemos que decir, hemos hecho congresos con el lema ciencia es cultura,
como si fuera un oxímoron. No, no, no hay cultura fuera de la ciencia, no es posible que haya cultura si dentro de esa cultura no están también las cuestiones científicas. Y Quindelán entendía eso de una manera formidable. Estoy seguro que muchos de aquí le recordáis, era un tipo, bueno, fantástico, ¿no? Tenía muchas cosas, un tipo que a todos los que le conocimos, yo creo, nos dejó huellas. Yo sigo trabajando con Fátima Rojas, con quien compartí aquí durante esos años las tareas de comunicación. Muchas veces seguimos citando frases, sentencias, situaciones de Juan Manuel, porque tenía algunas y eran espléndidas. Y a mí me trajo Juan Manuel entonces, Quindelán, en el año 96, precisamente para la comunicación científica, no para el gabinete de prensa, porque ya estaba Fátima en el gabinete de prensa, llegó un año antes que yo y estaba haciendo estupendamente sus tareas de gabinete de prensa, pero eso a Juan Manuel no le bastaba, quería más, quería hacer comunicación científica, quería que se cumpliera la ley y que el Consejo fuera también parte del ecosistema de la comunicación científica del país. Para contar las cosas del Consejo, claro, pero también para ir 2 deditos más allá, si es posible. Así que yo cuando llegué aquí, los encargos que recibí, además de, en fin, apoyar en lo que pudiera al gabinete de prensa, eran cuestiones relacionadas con la comunicación. Por un lado, poner la página web, que ahora suena como raro, pero yo llegué aquí en el 96, yo venía del Ministerio de Agricultura. Por dar un dato, yo me fui del Ministerio de Agricultura en el año 1996, es verdad que era el siglo pasado, pero bueno, no hace tanto, y allí no tenía dirección de correo electrónico. No había correo electrónico en el año 26, y en fin, yo era el director de comunicación, joder, quiero decir que, bueno, pues no teníamos, yo lo tenía en casa porque me gustaba y tenía el mío de Inicia o algo así, de las plataformas que había entonces, pero no había, y llegué aquí, y lo primero que me dijeron es que, ¿cuál es tu nombre? ¿Qué nombre quieres para el correo electrónico? Mira, no está mal. Y uno de los encargos que tenía 2 encargos fundamentales. Uno era poner en pie la página web, que no había, y que fue también entonces, se habló que era una de las primeras instituciones que puso en funcionamiento una página web precisamente con el deseo de transparencia, de contar lo que hacía, de colocarse en el mundo. Y no está mal. Y el otro encargo, y aquí estará Ana, que no me dejará mentir, era el centro de información, que está aquí, que me dicen que van a renovar. Me alegro muchísimo, yo creo que 25 años debe tener o algo así, y 150.000 visitas. Me decía Ignacio hace un momento, no está mal, está bien que se renueve. Yo creo que ha sido un interesante brazo de comunicación del CSN para abrir a la sociedad durante mucho tiempo. Ana y los colegas han estado recibiendo muchos colegios a los que les enseñan qué es esto de las radiaciones, cómo funciona, cuál es el funcionamiento del CSN y todo lo que tiene que ver con esa comunicación. Lo cual en conjunto significa que ya desde entonces el CSN era un actor importante en la comunicación científica. Y eso es, a mi juicio, importante, porque significa que no está aislado en la Torre de Marfil. Uno de los problemas que ha tenido siempre, a mi juicio, la cosa nuclear en su conjunto es precisamente esa, a veces ese oscurantismo, esa dificultad, esa manera de estar fuera de todo. Yo te doy luz, pero no me preguntes mucho. No, hay que preguntar y hay que ser sobre todo capaz de responder. Y el CSN de Quindelán quería responder. Y yo creo que eso es importante. Y por eso, como citaba Juan Carlos hace un momento, se creó también la revista Seguridad Nuclear, que será un trabajo directamente de Fátima. Y venía Juan Carlos, no sé si te acuerdas, de una publicación previa que muy técnica y muy específica de cuestiones nucleares, que entre nosotros era un truño de aquí te espero. Porque solo les interesaba a los muy interesados. Y eso que en momentos determinados puede estar bien, yo creo que en ese momento concreto ya no tenía tanta razón de ser, porque el Consejo tenía, como decimos, que abrirse a la sociedad. Y por eso se creó
seguridad nuclear con esa vocación de contar las cosas del CSN, de hablar de seguridad nuclear, de hablar de protección radiológica, pero también de otras muchas cosas. Y desde luego, de hablar de seguridad nuclear y de protección radiológica en términos que no fueran exclusivamente para los técnicos de esa materia, para el pequeño ecosistema del mundo nuclear, sino que fuera abierto a la sociedad en su conjunto. Y para abrirse a la sociedad en su conjunto, además de estar adecuadamente escritos, además de tener la implacable edición de Ignacio, seguro que muchos habéis trabajado con él y sabéis su gran capacidad precisamente para que las cosas más abstrusas puedan entenderse adecuadamente. Bueno, pues además de contar bien las cuestiones referidas a la seguridad nuclear y a la protección radiológica, el envoltorio global tiene que incluir más cosas, porque si no, solo va a interesar al pequeño mundo de lo nuclear. Y por lo tanto, la ambición sanísima de que si te encuentras esa revista en papel, en la consulta del dentista, encuentres algo que te interesa y no la dejes cuidadosamente sobre la mesa a los 2 minutos, me parece que es una extraordinaria ambición, una ambición legítima y que honra a la revista, que debe ser así, porque para poder contar las cuestiones del CSN, de seguridad nuclear y de protección radiológica, y que tengan llegada, es mejor, es más eficaz si está rodeado de otras cuestiones genéricas que nos van a interesar, sea una biografía de un científico del 19 o de una científica del 19 que puede tener interés, o sea cuestiones relacionadas con minería o con cualquier otro aspecto del mundo de la comunicación científica que, puesto que son artículos escritos por periodistas científicos, en general, al menos se les supone como el valor a los soldados, el que van a ser interesantes de leer, van a estar bien y te vas a aguantar con la revista en las manos hasta que te aplique el torno el dentista. Y esa es una ambición que yo creo que es excelente para la revista y a mí me parece que es digna de aplauso que se haya hecho así. Por lo tanto, yo creo que es estupendo que estemos aquí celebrando los 50 números, que con los 46, 47 decías de seguridad nuclear son casi 100, no está mal, 100 números de una revista de divulgación cuyo esqueleto es la seguridad nuclear, pero que, como decimos, va más allá. Por eso, enhorabuena a todos vosotros, enhorabuena a Ignacio y enhorabuena al consejo que mantiene esta revista, que la impulsa y que permite que sea como, a mi juicio, a mi parte, en fin, entre paréntesis, una parte interesada, porque de vez en cuando escribo algún articulito también en la revista, lo cual siempre está bien. Pero yo creo que el envoltorio es importante, es eficaz y sobre todo ofrece un campo de juego que hace que las otras cuestiones lleguen mucho más lejos. Por lo tanto, es mucho más eficaz. Muchísimas gracias y enhorabuena a todos. Muchas gracias, Tony. A mi derecha, a continuación, está Pura Fernández, profesora de investigación del otro consejo, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, del Centro de Humanidades, del que ha sido vicedirectora. Está especializada en historia cultural y todo lo relacionado con los libros, la literatura, del mundo hispano, sobre todo de los siglos XIX, XX y XXI, cosa que podría parecer un poco alejada a la temática que nos convoca aquí, pero ella ha ampliado ese ámbito y actualmente es vicepresidenta de Cultura Científica del CSIC y de Ciencia Ciudadana, y además dirige la editorial del CSIC. Su currículum intenté resumirlo y me resultó bastante complicado porque ha sido autora de numerosos artículos, de 14 libros como autora o coautora o editora, de cursos, de coordinación de grupos temáticos del Ministerio, de congresos internacionales, de tesis doctorales.
Así que no voy a hablar de todo ello porque no sabría además elegir qué es lo más importante de todo ello. Está aquí porque nos va a contar, es al menos lo que le pedí, cómo enfocan esto de la cultura científica, de la que ella es ahora responsable en el CSIC, y que nos ilumine también, como decía el presidente, que nos ilumine para mejorar nuestra capacidad y nuestra actividad en cuanto a la comunicación del otro consejo, de este consejo, del de seguridad nuclear. Pura, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Muchas gracias, presidente, consejeros, consejeras y los miembros de la mesa. Como ha comentado Ignacio, me siento como en casa, porque de hecho vosotros habláis de vuestra institución, del Consejo de Seguridad Nuclear, como consejo, y para los miembros del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC es el consejo. Entonces, la verdad es que la confusión, lo que lleva, por lo menos a mi emoción, es una continuidad de instituciones y sobre todo conociendo la trayectoria de comunicación, de comunicación científica y de cultura científica que se lleva a cabo en esta institución y que he podido no solamente ojear a través de la web y de la trayectoria de la revista Alfa, sino de lo que hemos hablado durante la comida, y ahora pues veo que hay mucho más de hermanamiento que supera ese uso de la palabra consejo para referirnos a nuestras respectivas instituciones. El caso de la revista Alfa, que habéis hablado ya extensamente y que me parece un buen retrato de lo que debe ser un proyecto de difusión de lo que se hace en una institución pública de investigación científico-técnica, es además, como sabemos, una revista, un espacio de relación. Es algo virtual que en este caso no tiene que ver con este mundo de Internet, pero sí, porque es una revista que se publica en papel y en digital. Es, como digo, un espacio de intercambio. Una revista es un espacio de diálogo, es un espacio en el que la mirada interdisciplinar permite aunar firmas, permite aunar miradas y, sobre todo, y lo pone la propia revista, es un espejo en el que se pueden mirar los especialistas, los científicos, los investigadores, los técnicos, pero también es una ventana para la sociedad. Y es en ese punto en el que me parece que la labor que tenemos que hacer desde las áreas de cultura científica, de divulgación de la ciencia, de fomento de las vocaciones de la formación, es precisamente el ejemplo y lo que tenemos que utilizar. Esos órganos y esos espacios de intercambio y de comunicación que nos permitan salir de esos reductos muy protectores, a veces muy cómodos, que son nuestras instituciones, en las que dialogamos con los colegas, en las que tenemos unos canales de comunicación muy establecidos, unos proyectos, pero que tenemos que abordar el reto de salir antes hablamos de los búnkeres de la ciencia, de los búnkeres institucionales, para hacer copartícipes a los ciudadanos, a la ciudadanía, de lo que estamos haciendo, pero no solamente para compartirlo en un nivel de formación y de divulgación, sino también para recoger esas necesidades, las expectativas y las inquietudes de la sociedad. Al fin y al cabo, nos sustentamos con dinero público. Y en este caso, Ignacio, cuando me comentó que habláramos de la trayectoria de lo que hacemos en el CSIC, pues me pidió que me centrara en la labor de cultura científica. Yo soy actualmente la vicepresidenta adjunta de Cultura Científica y de Ciencia Ciudadana de una institución tan compleja, a veces tan desconocida como la vuestra, como es el CSIC. Pero esta vicepresidencia lo que pretendía precisamente era articular un espacio de conocimiento, un espacio de intercambio, de acercamiento entre la ciudadanía, entre la sociedad y ese ente tan a veces desconocido y a la vez tan reconocible como es el CSIC. Esas siglas que, sobre todo después de la pandemia, se han convertido en un emblema que incluso a veces nos supera como institución, porque hemos tenido un papel muy relevante y sobre todo porque nuestras unidades de cultura científica tienen una actividad tan potente y tan dinámica que llevan las siglas a cualquier rincón de España. Una de las peculiaridades del CSIC es que tenemos una implantación territorial en todo el territorio nacional. Somos 126 centros. El último año, creo que conocéis, que se han sumado al CSIC otros 3 centros nacionales, como es el Oceanográfico, el Instituto Geominero, además con la espectacular explosión del volcán de La Palma, que nos puso también en el ojo de la mirada de la sociedad, y esa fusión entre el Geominero y el CSIC se ha hecho casi más rápida también y más directa. Y
el IGME, el IEO y el INIA, el de Investigaciones Alimentarias. Esto supone un reto porque la diversidad del CSIC y esa implantación, como digo, multiterritorial, es que abordamos prácticamente todas las temáticas científicas, todas las áreas científico-técnicas, y tenemos 126 centros de investigación, muchos de ellos compartidos con las universidades, lo que llamamos centros mixtos, y aparte tenemos casas de las ciencias, como en Valencia, como la próxima de Santiago, o en Sevilla tenemos museos como el Museo Geominero, el Museo de Ciencias Naturales o el Real Jardín Botánico. De manera que la diversidad, como digo, la diversidad disciplinar, la diversidad también institucional dentro de la propia institución, es un reto permanente para intentar fórmulas en las que coincidamos y en las que nos combinemos, ¿no? Y esto es lo que nos permite el área de cultura científica. En todos los centros nuestros tenemos unas pequeñas unidades. A veces lo de unidad tiene que ver porque hay una persona, no tenemos el número de especialistas que nos gustaría, pero en cada uno de nuestros centros existe esa unidad de cultura científica que lo que intenta es establecer ese diálogo con los espacios, con las localidades, con los municipios en los que se instalan nuestros centros de investigación, pero también salir de ellos. Nuestra vicepresidencia de Cultura Científica tiene una red muy potente en la que convergemos todos los centros, y en la que no solamente participan y trabajan estos especialistas en cultura científica, en comunicación de la ciencia, en divulgación muy vinculada con la educación, con los centros escolares, con las universidades, con centros de mayores, con la formación universitaria, sino que estamos también muy empapados y muy penetrados con la sociedad civil, con asociaciones de todo tipo y en general con la ciudadanía. En estos casi 20 años que llevamos como cultura científica, se han implementado por parte de las presidencias. Esta última presidencia ha tenido en eso una labor muy insistente, de que en el currículo de los investigadores la labor de divulgación, la labor de difusión y de comunicación sea uno de los indicadores más válidos. Tanto, por supuesto, para lo que llamamos nosotros la PCO, que es la productividad por el cumplimiento de objetivos científicos, sino también para la promoción dentro de la carrera investigadora. Y eso es algo completamente fundamental. Estamos también en una labor de intentar atraer a los jóvenes investigadores. Hay una población muy nutrida de predoctorales, de contratos, de postdoctorales, que lógicamente conocen unos lenguajes de comunicación, unos lenguajes y unos formatos que no son los habituales de la comunidad científica y que nos ayudan a salir de lo que he comentado antes, de ese pequeño gueto a veces y esa bunkerización de la ciencia. Y la idea precisamente es que se produzca esa interacción. Aparte de ello, el CSIC tiene grandes proyectos desde el área de cultura científica, como por ejemplo Ciudad Ciencia o Ciencia en el Barrio, que llevan ya muchos años de camino, que además han tenido una renovación este último año, y que lo que pretenden es crear una especie casi de ciencia a la carta para ofrecerlas a los municipios y a los barrios más vulnerables de ciudades como Madrid, Sevilla, se va a implantar próximamente en Barcelona, y más de 52 municipios de toda España. Y la idea es eso, es que tengamos una capilaridad extrema para llegar a todo tipo de público, no solamente al vinculado con la enseñanza. Son proyectos bandera de una larga trayectoria, en la que ofrecemos talleres, en la que hay exposiciones, hay formatos mucho más innovadores como el escape room o la realidad aumentada, en el que estamos intentando reformular cuáles son los canales habituales de comunicación. Y el otro día hicimos unas jornadas en el CSIC, precisamente para articular esa gran red de cultura científica, y algunos de los investigadores que colaboran más que nosotros decían que el retorno más preciado que habían tenido era, por ejemplo, llenar teatros en pueblos, en pequeñas localidades, y ver cómo a veces es casi un ente que no somos capaces de conceptualizar, como la ciudadanía, la sociedad, abarrotaba esos teatros y comunicaba y entendía la necesidad de la financiación pública de la ciencia, la necesidad del fomento de vocaciones científicas y, sobre todo, por supuesto, la necesidad de crear un sistema sólido y estable, que es quizá una de las grandes quejas que tenemos en el sistema público de investigación. Por lo tanto, venía el Consejo a hablar del Consejo, pero es lo que me han pedido, y creo que otra de las ramas de esta vicepresidencia es Editorial CSIC. Y aquí enlazamos con una tarea como es la de la revista Alfa, que tiene que ver con la publicación de revistas. Es cierto que las que publicamos nosotros, ahora 40 revistas académicas, indexadas,
de alto nivel científico, nos permiten, como la revista Alfa, salir a la búsqueda de otros lectores. Publicamos más de 1.100 artículos en abierto, todas nuestras revistas se publican en abierto y por supuesto en descarga libre, y eso ha multiplicado el efecto de los trabajos que publicamos, pero sobre todo también ha permitido un reconocimiento más allá de la comunidad científica. Cuando buscamos, como decía el presidente, nos buscamos en Internet, los motores de búsqueda demuestran que tenemos un posicionamiento muy bueno, que tenemos un reconocimiento el de la comunidad científica, pero también de esa sociedad a la que nos dirigimos. Por lo tanto, que nuestras instituciones tengan estas cabeceras, estas publicaciones en las que, como decíais, espejarnos ante la sociedad, pero también recoger las inquietudes de la sociedad, es algo fundamental. Pero también para que los investigadores, para que los científicos y los técnicos busquemos cuáles son esos intereses, cuáles son los problemas de la sociedad de ahora y podamos anticiparnos a ellos. Creo que vamos a tener tiempo después para debatir, no quiero ocuparlo, pero sí en términos numéricos quería decir que el CSIC anualmente, es verdad que hemos salido ahora de la época pandémica y los indicadores son otros, pero hacemos en torno a 11.000 actividades de cultura y de divulgación científicas al año, y que nuestros investigadores, en casi 3.000, se involucran de una forma continuada para estas tareas de difusión. Y que, como digo, el retorno, más allá de esos indicadores de productividad, es el reconocimiento social de lo que hacemos, de lo que se hace, y creo que no hay una mayor recompensa. O sea que, bueno, esto es una pequeña introducción que luego podemos avanzar. Así que muchas gracias por permitirme estar aquí. Felicidades por la revista Alfa, que además tiene una factura excelente y bueno, yo no sabía que Tony era el que había escrito el artículo sobre Cajal que había leído. Esas semblanzas, esa interdisciplinaridad del mundo de los océanos, de las plagas, pues eso es lo que hacemos nosotros en nuestra institución, con esa variedad enorme temática, y que creo que es casi imposible que no podamos ofrecer algo que estimule el interés de un lector o de una lectora. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Pura. Creo que ha ofrecido algunas ideas que podrían ser interesantes para ponerlas en práctica desde este consejo. Hablamos de dos consejos y parece como si estuviésemos equilibrando una balanza, pero ella habla de miles y miles de investigadores, de cientos de centros, de unidades de cultura científica prácticamente en casi todos los centros e institutos del Consejo. Bueno, esto es un poquito cada uno a su nivel, pero creo que se pueden sacar ideas que ayuden al área de comunicación del Consejo a ponerlas en marcha. Nuestro tercer ponente es un impresentable. Quiero decir que no hace falta presentarlo porque es sobradamente conocido. Manuel Toaria, físico, meteorólogo, hombre del tiempo, cuando en televisión solo había un canal o como mucho el VHF, el segundo, y eso le hizo enormemente popular en un momento, pero él dejó la meteorología, no del todo, dejó la física y se dedicó intensamente a la divulgación científica, y lo ha hecho desde periódicos. Fue el redactor de Ciencia del País, en Informaciones previamente. En Diario 16, cuando yo llevaba la sección de ciencia, estuvo 5 años enviándome semanalmente una columna de opinión. Alguna vez parecía que no llegaba, pero no falló, finalmente nunca. En radio, con Iñaki Gabilondo, durante años y años participando en la cadena SER. En televisión, donde dirigió programas, en fin. Ha sido la cara visible no solamente de la divulgación, sino de más allá de la divulgación científica. En los últimos años se ha dedicado sobre todo a museos. Empezó con el Museo Cosmocaixa de aquí de Alcobendas, que ahora es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, y enseguida se fue a Valencia a dirigir el enorme, por tamaño y por ambición, Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, y últimamente era asesor de educación y divulgación de la Fundación Oceanographic, el acuario que pertenece también a ese conjunto. Su vinculación con el Consejo también es larga. Participó en el proyecto del Centro de Visitantes, en el proyecto museológico y museográfico, fue miembro del comité editorial de la revista Alfa y ha sido miembro del comité asesor. Y bueno,
conoce a mucha gente, le conocéis, y creo que está plenamente capacitado para ver qué nos cuenta hoy acerca de la comunicación y el Consejo de Seguridad Nuclear. Buenas tardes. Del Consejo habéis hablado mucho ya vosotros. Voy a hablar de comunicación y voy a hablar sobre todo de divulgación. Llevo 55 años dedicado prácticamente a estas cosas. Todavía no sé lo que es realmente la divulgación científica. Pero constantemente me planteo preguntas porque me las hacen desde fuera. Anteayer o ayer, antes de venirme de Valencia, donde vivo ahora, un amigo, abogado, un amigo de viejo, 50 y tantos años, claro, que uno tiene hijos mayores, me preguntó, oye, eso de la revista Alfa, ¿qué tiene que ver una cosa así nuclear y tal con la letra alfa del alfabeto griego? ¡Qué inculto, Dios mío! ¿Cómo puede preguntar eso un abogado que se supone que es culto? ¿Ignora acaso? Claro que lo ignora. ¿Ignora acaso que las partículas alfa son una de las 3 componentes de la radiactividad? Son núcleos de helio, 2 protones y 2 neutrones, ya ves tú, qué tontería, pero los llamamos alfa, porque así somos un poco más inclusivos en la cultura global. Luego están las partículas beta, alfa, beta, luego vendrá gamma, seguro. Las partículas beta son electrones, tampoco se trata de enrollarse mucho, pero claro, queda más bonito decir partículas beta, radiactividad. Y luego están las partículas... ¡No! La radiación gamma. Dios mío, radiación. Y eso me recuerda otra anécdota, y voy a contar 2 o 3 para introducir brevemente lo poco que quiero decir, que me ocurrió hace mucho tiempo en Valladolid. ¿Os acordáis cómo en Valladolid una denuncia de un médico que había denunciado que había unas antenas allí enfrente que mataban niños de leucemia con una probabilidad 200.000 veces por 100 superior a lo normal y tal? Pues yo formé parte de aquel grupito de chalaos que nos propusimos para ir allí. Yo creo que era entonces presidente de la asociación, o bueno, alguna cosa. Y bueno, fui allí. Y de repente yo le explicaba a los periodistas, porque era un poco mi papel, lo que se había dicho, lo que la conclusión de los telecos y en fin, todos los que habían ido allí expertos habían dicho, y le decía, hombre, claro, es que son radiaciones electromagnéticas, pero en la longitud de onda de las ondas de radio, en fin, vamos, que son longitudes de onda bastante mayores, por tanto menos penetrantes que el infrarrojo, que es el calor, que la luz visible, y que por supuesto los rayos ultravioleta, por decir rayos, que los rayos gamma y todas estas cosas. Y entonces una periodista joven al final, tímida ella, se me acercó y dice, perdona Toaria, pero eso de que has dicho, o sea, que lo que emiten las antenas son radiaciones, ¿no? Y digo, sí, pero no había entendido nada. Porque me decía, son radiaciones, ergo, son malas. Y entonces de repente dije, ¿qué hago? ¿Me río? ¿Le echo la bronca? Pobrecita, yo no he echado una bronca en mi vida, ni a mis hijos, cuando eran malos. Digo, ¿qué hago? Y yo me puede hablar, y le expliqué. Mira, radiación viene de radio. El radio de una circunferencia o de una esfera es la distancia entre el centro de esa circunferencia o de esa esfera y todos los puntos que la conforman. Y cuando una onda, cualquier onda, se expresa en 3 dimensiones aumentando su radio, lo llamamos radiación. De ahí viene más o menos. Y eso vale para las olas del mar en 2 dimensiones, bueno, más o menos, y vale para las ondas sonoras que se transmiten por el aire, estos rollos. Le solté un rollo. Y la chica se quedó así mirándome diciendo, ¡ay, va! Lo que me ha dicho y tal. Y se dio media vuelta y luego le oí comentar al de al lado, pero son radiaciones. Es malo, pero es queso, como decía el Baturro. Cuando se comió una pastilla de jabón, sabéis esa historia, ¿no? Bueno, al final, ¿qué es divulgación? Conseguir que todo el mundo entienda todo sobre el mundo de la ciencia y la tecnología. Obviamente no, eso es absurdo. Conseguir que una buena parte del personal entienda una buena parte de lo que más o menos vamos consiguiendo
en cuanto a conocimiento, tanto teórico como aplicado, o sea, ciencia y tecnología y innovación posterior, pues ojalá. Pero entonces te planteas la disyuntiva cuando trabajamos en los periódicos de cómo escribes un artículo sobre ciencia donde tienes que utilizar la palabra átomo. Ojo, no digo partícula alfa, ni digo neutrones, ni protones, ni neutrinos, que ya es el colmo. No, no, digo átomo. Claro, la persona muy culta, teóricamente, entre comillas, de letras, odio lo de letras o de ciencia, porque todos somos de todo, pero bueno, vale. Esa persona muy culta te dirá, ah, sí, es una cosa de Demócrito que dijo que si cogía una espada de hierro la iba partiendo en cachitos pequeños, al final llegaba un cachito muy pequeño que ya no se podía dividir, de hierro. Mira tú por dónde Demócrito acertó. Lo malo es que lo decía también para otras cosas que estaban compuestas de algo bastante más complejo que el hierro, que al fin y al cabo es un átomo básico. Pero bueno, y eso lo llamo átomos, que en griego significa indivisible, atomein, que no se puede cortar. Vale, pues muy bien. Pero claro, la palabra átomo hoy significa otra cosa. Automáticamente, si empleas la palabra átomo o nuclear, todo el mundo ya inmediatamente le pone una especie de velo oscuro, gris, como las películas de terror, que es que lo nuclear es malo, lo atómico, ¡buah!, la bomba. Claro, es el pecado original del rollo de la energía nuclear. Y es verdad que se ha utilizado mal, pero la culpa no es de lo átomo ni de lo nuclear, sino del ser humano que utiliza lo que vamos sabiendo para bien y para mal. Recordad siempre que el primer hombre prehistórico, poco después de la última glaciación, hace 8.000 años o 5.000, 6.000, lo que fueran, utilizó un palo para arar su campo y allí sembraba unas semillitas que resulta que crecían unos meses después. Ese mismo palo lo utilizaba para pegarle en el coco y matar al tío del campo de al lado, que tenía más riego y por tanto crecían las semillas más rápidamente. La primera herramienta fue la primera arma. Los humanos somos así. El cuchillo para cortar carne no es muy diferente al cuchillo para clavárselo al enemigo. Entonces, claro, la culpa de lo nuclear, lo atómico, no la tiene lo nuclear, lo atómico. Lo tiene quienes deciden emplearlo para bien o para mal. Qué difícil es explicar esto. Y es muy difícil. Pero menos mal que en las sociedades desarrolladas nos hemos dotado de organismos capaces de regular ciertas actividades que pueden ser negativas, en lo científico, en lo tecnológico, en lo sociológico, en cualquier orden de la vida. En cuanto a nosotros, los que estamos en contacto con el mundo de la ciencia y la tecnología, es importante que haya organismos que regulen el mal uso por error, por descuido, por maldad o por lo que sea, de aquello que vamos descubriendo. Los comités de ética, los comités de lo que sea, y aquí estamos en un consejo regulador, es decir, que controla, en cierto modo. Es el árbitro del partido. Ya sé que al árbitro se le pueden dar muchas patadas. Se ha equivocado, no sé qué, vale, pero bueno, eso ya lo sabéis vosotros. Pero de todas maneras, es muy importante que exista el árbitro, porque si no, sí que andaríamos a palos en mitad de un partido o en cualquier otra cosa. En este sentido, me importa mucho la divulgación científica, porque de alguna manera, por mucho que sea defectuosa, que no llegue a todo el mundo, que sea parcial, que no utilice bien los resortes de las nuevas comunicaciones y tal, vale, pero por poco que haga, ayudará a que la cultura científica del pueblo sea mayor. Un pueblo más culto es un pueblo más libre, porque puede tomar sus propias decisiones estando mejor informado. Y un pueblo más libre es un pueblo más democrático. Y el que no se crea eso, no sé qué hace aquí. Gracias. Muchas gracias, Manuel. Sé que te has contenido porque si te desuelto cordel te puedes tirar toda la tarde hablando. O más. O más. Tenemos por último a Rocío Vidal, más conocida en las redes sociales como la gata de Schrödinger. Yo creo que viene muy bien a colación en un organismo como este. Ella es periodista, publicista y divulgadora, se califica a sí mismo, y está especializada sobre todo en redes sociales, y de una manera apabullante. Su canal de YouTube tiene 570.000 seguidores, ya quisiera la revista Alfa. Su Instagram
tiene 166.000 o por ahí, y su Twitter 200, ya, dice, no sé, yo lo estuve mirando estos días atrás y tiene 270.000 más o menos seguidores en Twitter. Es, como decía Juan Carlos Rentijo, es simplemente más joven que nosotros. Yo diría que bastante más joven, y por eso tiene esa capacidad para asimilar los nuevos lenguajes de la divulgación científica que ha posibilitado Internet y las redes sociales. La verdad es que es estupendo ver sus vídeos en YouTube, el desparpajo, el humor, la desenvoltura, una nueva forma de comunicar ciencia. Pero también tiene un toque más clásico. Es autora de 2 libros, creo. Los tengo por aquí apuntados. Uno es Eureka y el otro es Que le den a la ciencia. Me parece muy significativo y además colabora en radio y en televisión española, presentando 2 programas, uno que se llama What, que vendría a ser algo así como Perdona, y el otro que se llama Science Track. Y bueno, a mí me parece muy interesante traer lo que hemos hecho hasta ahora, bueno, yo moderando, aunque a veces me desmodero, y el resto de ponentes, que es un aire más clásico. Me parece estupendo que Rocío nos vaya a dar esa frescura que ella utiliza en su lenguaje. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. Es también un placer para mí estar aquí, y además, como bien dices, ¿no?, este equilibrio entre las distintas perspectivas de lo que es la comunicación y la divulgación de la ciencia, que al final todos estamos por lo mismo. Y bueno, voy a empezar contando un poco mi historia y cómo yo creo que yo llegué a lo que soy ahora, un poco por las necesidades que veía en la sociedad. Yo estudié periodismo y ya durante la carrera me di cuenta de que yo no quería hacer un periodismo convencional, sino que quería especializarme, y me di cuenta también de que había una necesidad social, o al menos que yo lo veía en la gente de mi edad, de conocer el conocimiento sobre las cosas básicas del mundo, de la vida, del día a día, es decir, la cultura científica, ¿no?, lo que llamamos. Y también esa falta, ¿no?, de ver cómo no llegaba a las grandes masas de gente joven una comunicación más, pues, en su lenguaje, a su nivel, de una forma más desenfadada. Pues entonces terminé la carrera de periodismo, hice el doble grado con publicidad, pero me especialicé, hice un máster de comunicación científica. Ya después de terminar, bueno, tuve algún trabajo en especialización y tal, científica, pero yo sabía que quería llevar mi propio proyecto, y por aquel entonces había como 2 o 3 personas que divulgaban en YouTube, gente joven, todo hombres, y yo, claro, yo estaba como, pero yo puedo hacer esto, yo puedo meterme ahora en este mundo de las redes sociales, así, ¿cómo? O sea, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se empieza? ¿Qué van a pensar mis amigos, mi familia? Todo eso te pasa por la cabeza, ¿no? Pero una vez que rompes esas barreras, pues tomé esa decisión y dije, venga, ¿por qué no? Entonces de ahí nació, pues, La gata de Schrödinger, porque yo también quería que tuviera un toque, pues, decir, oye, pues es una mujer la que está divulgando ciencia, esto también es así, y me gustan los gatos y me gusta la física, o sea, tampoco tiene mucho misterio el nombre, pero entonces nada, empecé, y al principio yo pensaba que esto iba a ser como, pues yo que sé, un pequeño portafolio, ¿no? Iba haciendo mis vídeos mientras encontraba otro trabajo, porque en ese momento se había acabado donde estaba, pero lo que parecía ser un camino acabó siendo el fin, ¿no? Al final, a los 3 o 4 vídeos, tuve éxito en un vídeo que hice destapando, por decir así, a 2 influencers de moda que se habían convertido en chamanas que vendían Reiki por Skype, es decir, te decían que las ondas electromagnéticas pasaban el wifi y te curaban de cualquier mal de tu alma, tu físico, tu emocional, cualquier mal que tuvieras. Y dije, madre de Dios. Entonces saqué un vídeo respecto a estas 2 chicas, se hizo muy viral, y a partir de ahí pues todo fue rodado. Entonces, como digo, lo que empezó a ser un medio acabó siendo un fin, y dije, ostras, pues a lo mejor sí que hay interés, a lo mejor a la gente joven sí que le interesa la ciencia, estos que nos han vendido, ¿no? De que están otras cosas. Ellos, pues no, es que a lo mejor a muchos de ellos no se les comunicaba de la manera que a ellos les apetecía, ¿no? En sus códigos, en sus plataformas también, porque no olvidemos, ¿no?, esto del consumo a la carta que tienen ahora la gente joven, pues ellos se meten a YouTube y lo que les va saliendo pues van clicando lo que les interesa, o a Netflix, ¿no?, o este tipo de contenido. Entonces, desde entonces, que eso ahora ya, pues no sé, 3 años, de ese día en el que decidí tomar la decisión, pues ha venido muchísima gente nueva. Ahora hay
grandísima diversidad de personas, tanto hombres como mujeres, divulgando en sus ámbitos, que es una pasada, ¿no? Es que hay divulgadores de física, una divulgadora de nanociencia chulísima, biomedicina e inteligencia artificial. Mi canal en concreto es más amplio, porque al final yo sí que divulgo la ciencia, pero con un sentido crítico, porque esto lo ha mencionado sobre todo Manuel, ¿no? Pero para divulgar ciencia también hay que enseñar lo que no es ciencia, es decir, en dónde está la desinformación, qué creencias erróneas tenemos, y esto, en el caso de la energía nuclear, de todo lo que tiene que ver con la nuclear, lo sabéis de primera mano, ¿no? Cómo la desinformación, los intereses que ha habido por parte de pues organizaciones ecologistas, ciertos partidos políticos, ciertas tendencias, etcétera, etcétera, cierta desinformación a lo largo de los años ha hecho que se tenga una visión muy errónea. Entonces en mi canal yo intentaba también ya no solo divulgar de forma positiva, blanca, ¿no? Sin decir, pues qué es tal, qué es cual, sino explicar por qué, por ejemplo, tengo un vídeo, por qué el 5G, porque no sé si os acordáis, pero los primeros meses de pandemia era como las antenas 5G habían causado el coronavirus, y era como que con las vacunas y los microchips, ¿no? Miguel Bosé. Exacto, bueno, Miguel Bosé fue uno de los grandes, pero vamos, creo que mediante la radiación de las antenas 5G pues se te infiltraban en los microchips, no sé qué, ya no me acuerdo, es tanta movida esto. Entonces hice un vídeo en ese día de qué pasa con el 5G, es el causante del coronavirus, causa radiación, y entonces expliqué todo lo que ya ha comentado Manuel de por qué el espectro de radiación electromagnética, por qué estamos tal, y entonces una forma, porque tú al final, tú presentas, ¿vale? Esto es como darle la medicina a un gato. ¿Qué tienes que hacer? Le escondes la pastillita, pero la escondes pues en jamón york, donde quieras, ¿no? Y se la das y se la traga y ni se entera. Pues la divulgación científica, al menos en mi caso, esto no digo que tenga que ser siempre así, hay momentos en los que tú escondes la ciencia dura, pero lo escondes en un halo de... Vamos a hablar de los negacionistas, que está diciendo que está diciendo Miguel Bosé, que está diciendo el otro, pero aprovechamos para enseñar cómo funciona la escala del espectro electromagnético, cómo funciona la radiación, etcétera. Entonces, al final es una manera más, ¿no?, de acercarte a la gente joven, con su lenguaje, con sus códigos. Al final, claro que quiere aprender la gente joven, pero también se quiere entretener, ¿no? Entonces hay que enseñarle también, hay que saber que si él está tirado en la cama a punto de dormir, un chaval, pues tampoco le puedes dar aquí una matraca, ¿no? Un simposio de media hora sobre la radiación. Entonces, yo creo, o sea, llegado a este punto, ¿no?, y explicando cómo es lo que yo he hecho, más o menos cómo yo he desarrollado mi trabajo, quiero decir que al final todos convivimos y todos estamos en lo mismo. Además, yo creo que hay un escalón muy necesario entre lo que es pues, los investigadores, las investigaciones científicas, los estudios, lo que se va conociendo y la última parte de la sociedad, ¿no? Entonces, cada uno yo creo que ocupamos un escalón muy necesario en el que nos vamos acercando de la mejor manera posible a la sociedad, ¿no? Vosotros, los consejos, tanto el CSIC como vosotros, como el Consejo de Seguridad Nuclear, sois uno de los primeros escalones en los que mostráis toda esa investigación, toda la gran masa de investigación que se hace, y os abrís no solo a la ciudadanía directamente, sino, como muy bien has comentado, a los otros escalones sociales, ¿no? A instituciones, a divulgadores, a la ciencia, a periodistas. Yo creo que todos formamos parte de el mismo círculo y me gustaría además que fuéramos todos más conscientes, ¿no? Porque desgraciadamente todavía hay mucha brecha y hay mucha gente, incluso en el mundo de la divulgación científica, que no nos considera lo suficientemente serios, porque al final pues estamos en YouTube, estamos en Twitter, estamos en Instagram. ¿Eso qué es? ¿Qué hace esta gente? Entonces, cada vez se va rompiendo más esa brecha y me congratula muchísimo, porque no hace falta denostar algo aunque no lo conozcas, simplemente hay que abrir un poco la mente y entender que las formas de comunicación han cambiado y que todos tenemos que convivir. Yo, de hecho, para mis vídeos, para mis vídeos y todas las formas de divulgación que hago, libros, etcétera, yo me informo por vosotros. Yo, las fuentes, los recursos valiosísimos que utilizo y que luego obviamente referencio y menciono y recomiendo en mis vídeos, es gracias a todo el trabajo de investigación y de trabajo de divulgación y de comunicación de la ciencia que se hace desde las instituciones, periodistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso creo que todos estamos en la misma y que hay que colaborar. Vosotros tenéis, por ejemplo, un Twitter muy potente, que lo he estado cotilleando, he estado viendo, ¿no? Se hace una tarea de divulgación súper buena, y es verdad que Twitter es el mal, o sea, para mí Twitter, cuanto más
menos, como institución, cuanto menos meollos metáis, luego si queréis debatamos, pero cuanto menos que añadís en Twitter mejor. Yo porque ya me he metido en el fango y al final, pues la gente que estamos en las redes sociales somos conscientes de que estamos en el barro, porque es así. Hemos hablado de lo positivo, ¿no? Llegas a muchísima gente, tu espacio exterior es muy muy amplio porque hay mucha gente ahí, pero también tiene toda la parte negativa, ¿no? Y es que cualquiera que se quiera tomar algo a mal se lo va a tomar. Cada uno es absolutamente libre de insultarte, amenazarte, criticarte de la manera más destructiva posible, y tienes que saber que eres tú, sin barreras en medio, eres tú frente a ese mundo, a esa selva, por así decir, en la que todo el mundo desde el anonimato puede decirte lo que considere, para bien o para mal. Entonces yo creo que tenemos que aprender todos a convivir, que está muy bien que todos aprendamos cuáles son las distintas formas de comunicarnos hoy en día, y por eso que una mesa como esta me parece súper necesaria e interesante. Así que con eso yo ya abierta a lo que queramos comentar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Abrimos un turno de intervenciones por parte de los presentes. Sí, a ver, Francisco Castejón. ¿Hablo así o...? Creo que viene por aquí el micro. Está llegando. Bueno, pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Algunos os conozco, otros de la tele. Pero me ha interesado mucho todo, ciertamente, ¿no? Para mí, lo que ocurre en el mundo, vamos a llamar científico-técnico, es muy importante para nuestras vidas, para los ciudadanos, ¿no? Entonces llama la atención esas barreras que nos cuesta romper, ¿no? La divulgación científica es importantísima para aumentar la cultura y el disfrute de la ciudadanía, pero también para la democracia. Creo que efectivamente el ser capaces de opinar sobre asuntos que parecen ajenos, pero no lo son en absoluto, como se está viendo actualmente, pues tiene mucho valor, ¿no? Entonces la labor de la divulgación me parece, como digo, muy valiosa. Pero yo os quería preguntar por un tema que es ir un paso más allá de la divulgación, que es la ciencia ciudadana. Los ciudadanos no solamente pueden recibir el mensaje de los especialistas científicos y tecnólogos, sino que pueden contribuir a construir ese mensaje. Y eso creo que le da un valor adicional. Yo he pasado por todos los sitios, ¿no? Científico, divulgador, porque me encanta, pero un pasito más, la ciencia ciudadana. Quería saber vuestra opinión sobre eso, ¿no? Sobre qué valor tiene, qué posibilidades le veis, etcétera, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Bueno, es un placer encontrar socios en la idea, ¿no? Efectivamente, la ciencia ciudadana ahora, aparte de que se ha convertido en un objetivo de interés ministerial, el Ministerio de Universidades, también el Ministerio de Ciencia e Innovación, realmente es un modelo de trabajo colaborativo de investigadores con la ciudadanía que, como tú bien dices, no solamente contribuyen los ciudadanos que no son necesariamente expertos, es decir, no estamos hablando de ciudadanos especialistas como los científicos y tecnólogos, sino ciudadanos curiosos o, como se les llama, expertos en experiencias. Muchas veces, como comentaba antes, incluso se anticipan a temas de investigación porque están asociados en torno a problemas, muchas veces de arranque médico, es decir, asociaciones de afectados. En el Consejo, de hecho, tenemos algunos trabajos de ciencia ciudadana que trabajan con fibromialgia, en lo que los pacientes se convierten no solamente en colaboradores, como digo, de experiencias, sino que consiguen interesar a la ciencia en temas que son minoritarios y que no están en el radar y que necesitan también tener su vertiente de investigación y científica. Ahora mismo nosotros en el Consejo, uno de los ejes precisamente de la vicepresidencia es la ciencia ciudadana, y obviamente nos encontramos con muchos problemas que tienen que ver con la validación de los datos, con los sistemas de control también de esos grupos de ciudadanos que son muy inestables y que responden pues a motivaciones personales, que en ocasiones te puedes encontrar con un flujo de muchos colaboradores, pero que desaparecen y no existe a lo mejor un sistema de medición, y luego con garantes de científicos que puedan validar los datos que se están trabajando. No voy a monopolizar, pero sí que ahora en la Unión Europea, que se está impulsando también mucho este tipo de colaboración con la ciudadanía, se están
se hace una investigación sobre los datos resultantes de los proyectos de ciencia ciudadana y parece que el valor que tienen después de todos esos sistemas de validación es muy alto, mucho más de lo que pensábamos, con esas reticencias que tienen los investigadores más tradicionales. De forma que es, creo que una vía más de interacción con la sociedad, en el que todavía tenemos que aprender mucho a la hora, sobre todo, de poner esos indicadores y de formar también a los ciudadanos que se acercan a los proyectos, pero en eso estamos. Son proyectos de mucha más larga duración que los I+D tradicionales, porque necesitan también tienen un mantenimiento mucho más complejo, necesitan una inversión también mucho mayor y, sobre todo, muchos agentes investigadores para controlarlo. Entonces, bueno, es un tema complejo, pero que indudablemente forma parte ahora del sistema de investigación, y de forma inmediata, por lo que digo, de los intereses ministeriales, vamos a tener la FECIP, por ejemplo, va a lanzar una convocatoria específica de proyectos de ciencia ciudadana, con lo cual esos expertos en experiencias que es la ciudadanía, seguramente va a tener mucha más implicación en los proyectos de investigación. Gracias. Bueno, estoy completamente de acuerdo con lo que dice Pura. Me parece que tiene una gran potencia desde el punto de vista de la repercusión, lo decías tú también, Paco, de dar más canales, incrementar los canales en los que estamos y en los que no estamos todos, pero desde el punto de vista de la recogida de datos es fuentes tremendas. Desde el punto de vista de la observación, por ejemplo, para avifauna se está utilizando muchísimo para conteo. La SEO hace ciencia ciudadana desde hace 50 años y me parece que es muy, muy potente y creo que está muy bien. Pero eso no convierte en científicos o científicas a quienes lo llevan a cabo. Yo creo que tú ponías alguna cautela también. Me parece importante mantener esas cautelas. Llevado a nuestro campo, a mi campo, que es el campo del periodismo, hace años algunos periódicos te decían: con un teléfono listo, sé tú el periodista. Hombre, no. Hombre, no. No digo yo que esto nuestro Ignacio Manolo Rocío sea tan complicado, la verdad. No, esto es más complicado probablemente la tarea del inspector residente en un momento determinado. Pero tiene su intríngulis. Hay que saber ser periodista. Necesitas una cierta formación y necesitas sobre todo mucha experiencia. Es un oficio que, como todos, requiere mucha experiencia. No basta con un boli, con un teléfono listo y estar en el sitio para ser periodista. No basta con enviar datos para ser una investigadora o un investigador. Por lo tanto, creo que sí, que tiene una potencia tremenda. Está muy bien lo que hace la FECIP, entre otras cosas porque ayuda también a la cultura científica, y alguien que se siente a sí mismo como parte de ese sistema probablemente tendrá más interés en leer los libros o en ver el canal de Rocío. Y está muy bien. Pero tiene que haber todavía en la ciencia y en el periodismo estructuras estables y que lo hagan de una manera arreglada, digamos. Vale, pues muchas gracias, la verdad, que por vuestras primeras intervenciones. Pues a mí lo que más me ha gustado ha sido la diversidad. Francamente, creo que de la diversidad siempre salen cosas buenas. Yo os voy a plantear un tema para que debatáis y de alguna forma nos deis vuestras ideas al respecto. Veréis, el tema de la comunicación para el Consejo es muy complicado por una razón, porque nosotros vivimos un conflicto fundamental, y es que de la ciencia lo que interesa por ahí es en qué me beneficia a mí, qué obtengo yo con esto. Y claro, nosotros no podemos hablar demasiado de los beneficios de las actividades que regulamos, porque tenemos que ser neutrales. Entonces, la verdad que ese conflicto siempre, o yo creo que casi siempre, lo resolvemos mal. Primero porque no hablamos mucho de la ciencia y entonces no plantamos las bases para que luego se nos entienda. De tal manera que cuando salimos, casi siempre suele ser por algo que ha ocurrido, y entonces salimos como en modo reactivo. Y entonces la verdad que la credibilidad que tenemos no es muy alta. Claro, ¿cómo resolvemos este conflicto? Esta es mi pregunta. El señor que opera una central nuclear lo tiene claro. Habla del beneficio básico, que es producir electricidad. El que está en un hospital
haciendo diagnóstico, pues habla del radiodiagnóstico como un beneficio básico que le permite identificar enfermedades en estados prematuros y por lo tanto combatirlas. Pero ¿y nosotros? ¿Cómo podemos salir de una forma que de verdad nos haga creíbles y que al mismo tiempo no rompamos un principio fundamental de nuestra actividad, que es la neutralidad? Ahí os lo dejo, a ver si nos ayudáis. A mí se me ocurre... Perdón, se me ocurre que es un poco lo que el médico, en cuanto a que le piden que cure una enfermedad que ya se ha declarado, o que le pedimos que haga prevención. El médico que hace prevención no se ve su valor, porque no se sabe si ha servido o no para evitar la enfermedad X o Y. Pero el médico que solo cura acude a la urgencia, o acude al mal ya declarado. Es un poco lo mismo. ¿Está resuelta esa disyuntiva en el mundo médico? No. Yo creo que no. Es muy difícil porque, claro, tú le dices al paciente, mire usted, no coma de esto, no haga esto, no tenga esta conducta, no haga esto y tal, y el paciente, como no le pasa nada, dice, pues yo estoy bien, ya haré lo que sea cuando me ponga malo. En cierto modo es lo mismo. Claro, tenéis la necesidad de imponerlo, porque estáis facultados para ello legítimamente, democráticamente, quiero insistir en ello, de imponer unas normas que creéis que son preventivas, de seguridad o de lo que sea. Bueno, pero es un poco el mismo problema. No es fácil de comprender por qué. Ya sé que no estoy contestando, porque no sé qué decirte, pero llevo 55 años trabajando en este tema y todavía no sé qué decir en este aspecto, excepto una cosa. Siempre he creído, y lo sigo creyendo después de tantos años, que un pueblo más informado, de mejor o peor manera, con mayor o menor intensidad de información, con una información mal hecha, bien hecha, cuanto mejor posible, mejor, cuanto más divulgativa y más asequible, mejor. Pero bueno, siempre será más fácil de, no tanto de convencer como de que él mismo entienda que eso es necesario. Igual que entiende que es necesario que cuando hay una cosa roja en un semáforo te tengas que parar. Es una convención, podrías seguir, pero no, todos estamos de acuerdo en que hay que pararse cuando está rojo. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que no es nada fácil. Salvo, y mira tú por dónde volvemos a la revista Alfa y antes a Estratos en Enresa y a lo que sea, volvemos al hecho de que con revistas antes, porque era el medio que teníamos, con la utilización de las redes sociales hoy, porque son la novedad que está aquí y que oye sobre todo la gente más joven, pero algunos viejos también. Yo Twitter, por ejemplo, pues no, pero otras cosas sí, YouTube todos, los de ciencia casi todos, y soy viejo. No sé, cuanto más se haga en este sentido, mejor, pero no es la respuesta definitiva, creo. Me ha pedido la palabra Rosa Pradas hace un ratito. Solo quería contestar un poquito a tu pregunta, y es que no hay fórmulas mágicas. Hay una labor lenta que tiene que ver con toda esa labor de comunicación y que tiene que dar sus frutos en el futuro. Quizá ya no para tu presidencia, sino para dentro de 3 presidencias, nunca se sabe. Rosa, y luego tú. Pero, bueno, yo que... Vale. Sí. No, yo quería... Bueno, yo me llamo Rosa Pradas, trabajé aquí en el Consejo durante una temporada, hay mucha gente conocida por aquí. Y mi pregunta es la eterna pregunta de los periodistas. ¿Cómo podemos, los periodistas que no sabemos o que sabemos poco, y felicidades a Rocío, hablar técnicamente, bueno, a Tony o a Ignacio, que son gente, bueno, pero Ignacio todavía tiene algún conocimiento científico, pero cuando no tenemos conocimientos científicos, ¿cómo podemos divulgar y comunicar ciencia? Porque nos faltan herramientas. Al final, la conjunción entre los que saben y los que sabemos solo comunicar es la alternativa, pero entonces llega el lío, porque claro, el que sabe comunicar simplifica y no dice lo que debe de decir, porque el que sabe de contenidos lo que te dice es que tú no lo estás diciendo bien, porque te quedas corto. Entonces, esa disyuntiva permanente entre cómo comunicamos los que no tenemos conocimientos científicos suficientes, por mucho que te especialices, no sabéis lo que es comunicar las cosas que hace el Consejo de Seguridad Nuclear. Es que ni aunque te lo explique Juan Carlos Lentijo, que es fácil que te enteres. No, es verdad, no todo el mundo lo explica igual de bien. Entonces, hay gente que lo explica muy bien, que casi merece la pena más que lo expliquen ellos, porque además el periodista, yo hablo como
desde el punto de la gente que trabaja en los gabinetes de prensa. El periodista pregunta una cosa y a continuación otra. Y a la siguiente pregunta ya no eres capaz de contestar, porque no sabes lo suficiente. Entonces, ese tipo de cosas, ¿cómo se puede hacer para hacerlo bien? Tony tiene mucha experiencia en esto, que quizá discutir a los negacionistas, perdona, me parece más fácil, porque es evidentemente que eso no es ciencia, pero tener que explicar cosas de la complejidad de lo que hace el Consejo, o algunas otras cosas. Mi hijo trabaja en inteligencia artificial, lo sabéis muchos. Las cosas que explica mi hijo, yo estoy totalmente perdida ya, porque quiere replicar el cerebro en un robot, ya me dirás cómo le sigo con los algoritmos. Entonces, porque yo solo soy periodista y sé jugar al trivial, pero poco más. Entonces, ese tipo de cosas, quiero decir, ¿cómo podemos hacerlo para hacerlo bien? ¿O cómo puede la gente que solo es periodista, aparte ya de los cursos de especialización, para poder ahondar más en los temas científicos? ¿O cómo se puede dar el engranaje entre todos? Bueno, ya me he enrollado. Saludos. Ya no sé a qué exactamente quieren contestar, pero el turno de palabra está en Tony, Rocío y Manuel. Las dos por el mismo precio. La tuya, Juan Carlos, hay partidos que hay que salirlos a empatar. Y empatas mejor si tienes construido un bloque sólido en cualquier deporte. Es decir, si tu reputación es una buena reputación, aquello que digas te va a ayudar y te van a creer más. Es verdad que siempre que salgas de manera reactiva, ya estás. Y sobre todo, si tienes la escasa fortuna de que el periodista sea, como tantos somos, mediocres, y utilice ese maldito verbo de reconocer. Y tú sales a decir algo y el periodista dice: Juan Carlos Rentijo reconoce que... Joder, reconoce no. Reconoce tiene unas implicaciones que no estás diciendo, pero ahí estamos francamente... Bueno, estáis francamente mal vendidos. ¿Qué es lo que hay que hacer a mi juicio? No desesperarse, pensar en que hay partidos que está bien si los empatas, dar la cara siempre, explicar una y otra vez y elegir portavoces adecuados. Y aquí enlazo con la tuya, Rosa. Yo creo que depende cuál sea el campo en el que trabajes, el periodista lo que necesita son fuentes. Los periodistas científicos que tenemos que escribir habitualmente de temas tan diversos que van desde la evolución hasta los agujeros negros, pasando por arqueología o por cualquier otro asunto, no podemos saber de todo, ni lo sabemos. El periodista necesita tener criterio para contar bien las cosas, pero con frecuencia necesita más agenda que conocimiento, más bibliografía que sabiduría. Lo que tienes que saber es a quién preguntar las cosas. Y cuando estás en un gabinete de prensa yo creo que pasa lo mismo. Depende, y ya el olfato te dice, y el tiempo con quién vas a trabajar, quién te está preguntando las cosas, tienes que elegir adecuadamente quién le va a responder. Si puedes ser tú, que en general es bastante desaconsejable, o si va a ser una fuente, en este caso del consejo. Y a esa fuente lo que hay que hacer es prepararla adecuadamente, porque tiene que saber qué es lo que tiene que decir, tiene que conocer bien ese tema específico, no el mundo global, sino ese tema específico sobre el que le van a preguntar, tiene que saber qué es lo que va a decir, tiene que haberlo preparado y tiene que armarse de paciencia y aguantar las preguntas una y otra vez y estar ahí. Y aún así, pues hay veces que empatarás el partido. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Hay muchos. Es muy largo y por lo tanto hay que salir, a mi juicio, una y otra vez, contar las cosas una y otra vez desde la preparación, tanto de saber quién es como de lo que tú tienes que contar, y contarlo con las palabras que se puedan entender. A veces los técnicos, y con perdón, en el CSN eso se hacía con cierta frecuencia, se esconden detrás de una terminología imposible. Y eso es un error. Eso es un error. Porque entonces el periodista se queda, como decía antes Manolo, pero son radiaciones. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ponerlo en un lenguaje que todo el mundo pueda entender. Seguro que Rocío esto lo conoce estupendamente y por eso tiene 500.000 de personas viendo sus canales, porque utiliza unas palabras que todo el mundo entiende. Eso no quiere decir que abarate el mensaje o que el mensaje no tenga rigor, para nada. Cada canal, cada público tiene su mensaje adecuado. Y no es lo mismo cuando la fuente tiene que hablar con un periodista especializado que sabe mucho, que sabe muy bien, que conoce de qué va la vaina,
que con alguien que acaba de llegar o que no lo sabe. Y eso forma parte de la preparación que desde los gabinetes de prensa hay que ofrecer a quien va a ser la fuente. Gracias. Efectivamente, tiene toda la razón, sí, sí. Bueno, quería comentar pequeñito respecto a lo que has preguntado, y es que yo, vamos, mi consejo es desde el tema de las redes sociales y todo esto, ¿no? Como veo que muchas instituciones hacen conatos de abrirse al mundo, y yo creo que no hay que tener miedo, o sea, realmente lo has comentado perfectamente, ¿no? Hay cuestiones reactivas a las que no podéis evitar y que os dan una visibilidad que es inevitable, ¿no? Pero hay una otra parte, como lo que has comentado, de prevención, ¿no? Que diríamos que es anticiparse, tener pues una buena base de actividades de divulgación, de actividad en las redes sociales, de forma de abrirse al mundo de forma honesta, y obviamente tenéis que ser neutrales, ¿no? Pero eso no quita que no podéis ser honestos y abiertos con las personas. Yo creo que cada vez más se agradece muchísimo cuando se ve a una institución siendo abierta y honesta de cara a la ciudadanía. Y veo ejemplos muy buenos de instituciones que han hecho ejercicios de divulgación, tanto en Instagram como en Twitter, que ya os he dicho que es... Twitter me parece más complicado estar ahí porque es muy hostil, pero hay otros canales como YouTube o Instagram que son mucho más beneficiosos y que la gente es mucho más agradecida cuando comunicas de forma proactiva, es decir, no cuando sucede algo malo tienes que salir y defenderte, sino proactivamente tienes ya un canal, un bagaje de contenido proactivo que te hace que tu reputación ya de cara a estas redes aumente, ¿no? Entonces no estás tan desvalido, por así decir, cuando este tipo de cosas ocurren. Y respecto a tu cuestión, es muy interesante. Yo realmente, los 3 años que llevo en el canal de YouTube, es un ejercicio diario de saber trasladar la complejidad de la ciencia, que muchas veces, como bien comenta el compañero, es excesivamente complicada, y tienes que aprender a moverte por esos mundos esos derroteros, ¿no? Que a veces es un galimatías, un estudio científico, pero hay varias cuestiones clave. Una es, no hay que tener miedo de simplificar, o sea, simplificar es positivo, estás hablando a un público que no necesitas hacer una tesis doctoral, simplemente necesita entender los conceptos básicos y, sobre todo, bueno, al menos humildemente, ¿no? En un vídeo a lo mejor de 15 minutos tú no puedes presentar todo de principio a fin. Tú quieres despertar la curiosidad de la gente, despertar su pensamiento crítico y que se quede con dos o tres ideas básicas para después reproducirlas en la gente, ¿no? Que son cosas que nos atañen de nuestro día a día, y es importante. Comentábamos lo de la ciencia ciudadana, que el mundo de las redes sociales, esto de emisor y receptor está muy, muy, muy difuso, porque sí, vale, yo soy un emisor porque estoy en mi canal de YouTube, pero todo el mundo es emisor también porque recibe esa pequeña píldora de información que yo le he dado, pero luego se va con esa píldora, y si de verdad le ha interesado, esa persona se va a informar, esa persona va a comentárselo a las personas que le atañe. Por ejemplo, el último vídeo que voy a sacar mañana es sobre el tema de los antidepresivos. Es un melón enorme porque ha habido muchísima desinformación a lo largo de las décadas, y bajo una hipótesis no comprobada o errónea, que es un desbalance químico. Bueno, os voy a contar todo el rollo, pero básicamente es algo que ha habido muchísima desinformación, y por lo tanto hay muchas personas mal recetadas con antidepresivos hoy día, y más en la situación que hemos pasado de pandemia. Por lo tanto, si yo hago un vídeo de 15 minutos y además habéis comentado las fuentes importantísimas, yo estoy muy bien asesorada, tengo para cada tema que trato tengo personas de confianza, estoy con un psicólogo especialista en este tema de los antidepresivos y de la psicoterapia, que es Ramón Nogueras, y él ha hecho conmigo el vídeo, salen varios apartados, y él como psicólogo evidentemente puede dar una visión más especializada que yo no doy. Aún así, tú te informas, tú intentas trasladar de la forma más honesta y rigurosa posible, siendo también humilde con el espectador, no decir esto es así, la ciencia es humilde, que esto es algo que yo creo que teníamos que como que nos ha dado un hostiazo la pandemia, es así, ¿no? Porque íbamos muy subiditos, pero realmente la ciencia avanza, la ciencia es cambiante y evoluciona. Y una vez que tienes eso claro y dices, oye, la evidencia es esta de esto, oye, lo que sabemos es esto, hoy en día, mañana puede cambiar, mañana puede salir otro estudio, puede salir otra investigación, y todo esto cambia. Entonces, yo creo que hay un conjunto de cosas que hace que como periodistas seamos lo más honestos y rigurosos posibles, dependiendo de nuestras circunstancias. Entonces, que si estás bien asesorado, si bajas a la tierra las cosas, que no hay que tener miedo de bajarlas a la tierra. Ostras, que estoy denostando esta investigación, no, la estás trasladando al público para que la gente se entere. ¿Quién prefieres que se entere? ¿Los que ya lo saben,
que les parezca bien o que se entere la gente de la forma mejor posible. No, pues tú quieres que la gente se entere. Entonces yo creo que es un conjunto de factores que hace que el trabajo de día a día sea lo mejor posible y eso se traslade a la gente. Es lo más importante al final. Es estupendo que en una mesa redonda que tenía previsto acabar a las 6:15 sean las 7 menos 20, creo, y todavía haya peticiones de palabra. De momento tenemos la de Manolo y la de Pilar. Tú querías hablar, sí, ¿verdad? Sí. Y no sé si alguna más, Patricia también, y con eso cerramos el cupo, ¿vale? Bueno, yo muy brevemente, y continuando con lo que nos preocupa, el Consejo de Seguridad Nuclear como un organismo que tiene la función, entre sus funciones estatutarias, de comunicar y de informar a la población. Eso yo creo que está muy arraigado, pero no en general, en todo el organismo público. Como decía Juan Carlos, claro, es que nosotros, ¿cómo podemos hacer una comunicación proactiva si nosotros lo que vendemos es seguridad? Y a la seguridad le pasa lo mismo que a la salud, que solo se le da valor cuando se pierde. Cuando hay en los temas sanitarios de salud, desgraciadamente, se pierde más la salud que la seguridad nuclear, afortunadamente. Entonces, estamos en una situación complicada, porque vendemos una cosa que seguramente nunca en la historia va a pasar nada. Entonces, es muy difícil hacer esa labor de comunicar previamente. Yo creo que nosotros tenemos más la necesidad de mostrar que tenemos una buena reputación, que somos un organismo sólido, que se puede confiar en nosotros como organismo, no tanto en la seguridad nuclear, sino en nosotros como un organismo que proporciona esa seguridad. Y cierto es que estamos intentando, como podemos, también utilizar los nuevos medios de comunicación. Pusimos en marcha recientemente un canal YouTube con unos pequeños vídeos que hablan de nuestro negociado, pues hablan del radón, hablan de cómo se hace una recarga de una central nuclear, hablan de una serie de cosas, pero ciertamente ahora mismo no tengo los datos, pero no sé si es que no lo sabemos colocar bien, pero no creo que genere demasiado interés en la población. También tenemos nuestro LinkedIn, en el que ponemos en valor, bueno, pues todas las cosas que se van haciendo en el Consejo, pero sí que yo creo que en esa línea podríamos hacer quizá algo más, pero yo creo que hacemos todo lo mejor que podemos, y ha habido bastantes innovaciones porque no tenemos Twitter también, que yo estoy de acuerdo contigo que Twitter no es precisamente la mejor herramienta para mostrar nuestro trabajo. Entonces sí que si tenéis alguna otra recomendación estaría muy bien. Y luego hay otro tema que lo ha dicho Manuel Toari, ha dicho una frase que a mí me ha llamado la atención, porque dice: todos somos de ciencias y de letras, ¿no? Y yo estoy completamente de acuerdo. Pero el sistema educativo español no promueve que todos seamos de ciencias y de letras. Al contrario, a muy temprana edad nos están marcando el camino y podríamos ser personas muchísimo más cultas, podríamos tener una sociedad mucho más humanista si fuera una educación realmente mucho más en la que la ciencia no se fuera estrechando para algunas personas que a lo mejor no tienen tanta capacidad para entender cosas muy complejas, pero sí cosas sencillas de la ciencia, como la que cuenta Rocío, que ella no es científica, pero es capaz de entender perfectamente informes científicos porque están hechos para que lo entendamos todos. Los que tienen esa capacidad, como la mayor, bueno, el 90% de la gente que trabaja en el Consejo de Seguridad Nuclear, y para los que no tienen esa capacidad, también podemos entender la ciencia, pero con otra pedagogía, con otra didáctica, ¿no? Entonces, por eso os doy la enhorabuena a los que estáis trabajando también permanentemente en esa función, porque yo creo que es muy, muy importante para todos. Y bueno, lo que nos podéis ayudar, encantadísimo. Perdón, me cuelo un segundito, Ignacio, con permiso, perdón. Una idea. Contrata a Rocío. Claro. Bien, ¿no? Te lo iba a decir, te digo, si quieres te hago un análisis de tus redes sociales y te puedo decir a ver qué podemos hacer. Bueno, nos lo tienes que decir a 5, o sea que igual. Pero tomamos nota. Bueno, solo quería decir brevemente que el fundador del periodismo científico, luego comunicación científica en España, el padre de Tony, Manuel Calvo Hernando, no era científico. Es decir, que por algún sitio, desde el mundo de la no ciencia, se puede uno interesar por la ciencia y hacerlo muy bien.
en los tiempos en que se hizo aquello, que vale a lo que ahora hace Rocío en los tiempos actuales. Y otra segunda frase muy rápida, porque voy a salir un momentito por una razón fisiológica fundamental para los viejos, es que no hay que confundir el rigor de la ciencia, que es rigurosa y es constantemente crítica consigo mismo, con el rigor mortis. Es decir, a la hora de divulgar, si te pones muy riguroso, no divulgas, aburres. Y además nadie te entiende. Entonces hay un punto medio, claro, tampoco puedes decir chorradas, no nos engañemos, pero hay un punto medio difícil de establecer, pero que indudablemente va con los tiempos del momento. Yo probablemente no sería capaz, ahora mira que yo he hablado por televisión y por 1000 sitios y tal, pero probablemente no sería capaz de utilizar el lenguaje desenfadado que utiliza Rocío, que veo sus vídeos, sus YouTubes. Pero en otro momento hay mucha gente que me lee o que me escucha de otras edades. Pues, ¿qué más da? Si es que este mundo es muy plural, no es un mundo unívoco, y eso es muy importante, ¿no? Hola, gracias por tan interesantes reflexiones. Y yo tenía una pregunta quizá un poco práctica, pero como habéis sido mis profesores, pues me lo permito, desde el punto de vista del periodismo, y que toca con algunas cosas que habéis comentado. Yo un reto que me sigo encontrando es diferenciar entre hacer periodismo y enseñar o ser didáctica, ¿no? Y un ejemplo, acabo de hacer un reportaje sobre gestión del agua en agricultura y en un mismo párrafo me encuentro pues diciendo palabras como proceso de desalación, osmosis, membrana, energía a través de electrólisis e hidrógeno verde, por ejemplo, ¿no? Claro, si yo me tengo que poner a explicar, o sea, yo sigo haciendo ese ejercicio de pasárselo a mi novio o a mi madre, oye, ¿esto qué tal te suena? Bien, suena bien, pero claro, ¿lo has entendido? O sea, es imposible. Si yo no me pongo a desmembrar cada uno de esos términos, sí, al final me junto con una amalgama de tecnicismos que suena a periodismo científico, evidentemente, pero siempre me sigo topando con esa, ¿no?, ese tema de decir hasta dónde me extiendo. Luego tiene Ignacio que venir a editarme y a cortar las parrafadas, que al final hay sitios donde se puede hacer, o sea, tú puedes en web puedes enlazar, ¿no? Decir, no lo explico, enlazo y que la persona espero tenga curiosidad, como comentaba Rocío, ¿no? Despertar la curiosidad a que vayan a ir más allá. En papel no se puede hacer. Al final es un poco como siempre, en esa complejidad del periodismo de ciencia, a mí me sigue costando encontrar dónde está el límite entre hasta dónde me tengo que explayar yo, dónde se supone que debe conocer la persona, si sé que llevamos un año hablando de hidrógeno verde y dónde no. No sé si tenéis ahí alguna reflexión. Gracias. Esa pregunta necesitaría una sesión completa. Perdemos la perspectiva. Yo recuerdo la primera vez que escribí de la radiación de fondo en el país, allá por el año 85-86. A mí me pareció fascinante la radiación de fondo, el eco del Big Bang, y 5 años después ya estaba en Diario 16 y salió el satélite COBE que hizo la primera imagen, tomó la primera imagen de esa radiación de fondo. Lo primero que pensé es que todo el mundo había leído lo que yo había escrito 5 años atrás, se acordaba y lo había entendido perfectamente. Entonces me puse a escribir, como tú dices, sin conocer, sin determinar ese límite. Pero muchas veces he contado esta anécdota porque es así. En cierto momento me dije, no, nadie me leyó. Si me leyó se ha olvidado y ya está. Y entonces tengo que volver a explicar qué es eso de la radiación de fondo, qué es el eco del Big Bang, y además voy a contar lo nuevo, que eso es lo periodístico, que es la foto de la radiación de fondo. ¿Tú querías comentar? Bueno, de acuerdo, claro, pero solo una pequeñísima. No escribimos para enseñar nada a nadie. Escribimos para informar y para entretener. Para enseñar, el colegio y la universidad. No enseñamos los periodistas. Es verdad que a veces leyendo las cosas nuestras la peña aprende, muy bien, pero no es la misión del periodista que hace información. Otra cosa es la divulgación y los canales de divulgación y tal. Pero tu límite, ¿cuál es? Que dejen de leerte. Que sea tan complicado que utilice esta cantidad de palabras desconocidos que a la tercera, a la quinta, a la 17ª línea se vayan. Ese es tu límite. Los que como tú han hecho el máster de periodismo científico de la Carlos III habéis escuchado a Santiago Graíño hablar de las cajas negras. Él lo llama así y es exactamente eso. ¿Dónde paramos en la explicación, no? Y siempre llega un momento en el que te tienes que parar. Si no simplemente para explicar la primera frase, necesitarías una enciclopedia por todo lo que se deriva de cada cosa.
Ese límite yo creo que lo tienes que poner tú y tienes que tener siempre muy en mente a quién te diriges. No es lo mismo escribir en la revista Pronto que en El País, que en Investigación y Ciencia. Elvira. Bueno, en primer lugar quería felicitar, ¿no?, a nuestras instituciones por la importantísima labor que han hecho de impulso de la divulgación en nuestro país. Y el CSIC ha sido una institución que realmente ha tenido un cambio de paradigma, ¿no? En los últimos, yo diría que a lo mejor 15 o 10 años, Pura, corrígeme si me equivoco, pero ha habido una inversión de tiempo, de dinero, de recursos para hacer divulgación, y eso yo creo que ha tenido también frutos. Pensando en el Consejo de Seguridad Nuclear, claro, en el Consejo de Seguridad Nuclear no se hace ciencia realmente, ¿no? En el Consejo de Seguridad Nuclear lo que hay trabajadores con una muy sólida base científico-técnica, que lo que realizan son labores muy importantes a nivel social, de evaluación, inspección, etcétera, y que son una garantía para la sociedad. Entonces, pensando un poco en los instrumentos que hay de divulgación y que ha impulsado la FECIT, ¿no?, fundamentalmente, pues me he acordado que a lo mejor han pasado un poco desapercibidos los monólogos científicos. Los monólogos científicos yo creo que han sido un instrumento de muchísimo éxito. Y me pregunto, ¿podría abrirse un poco la puerta a trabajadores que no hacen ciencia estrictamente, ¿no?, pero a trabajadores con un perfil como el del Cuerpo de Seguridad Nuclear y Protección Radiológica? La pregunta se la hago a Pura porque ya está muy familiarizada con esto. Perdona, cuando hablas de perfil dices tecnólogos, o sea, claro, sí. De hecho, en toda la red de cultura científica no solamente intervienen y colaboran científicos, es que los técnicos son absolutamente fundamentales. Es que el cuerpo técnico del CSIC, aparte de numeroso, es absolutamente esencial en los laboratorios, en los observatorios. Forma parte de la institución y sin ella no sería sostenible la investigación. Entonces la colaboración es permanente. Por eso también hablaba incluso de esas poblaciones que son más inestables o más flotantes, como los predoctorales también y los contratados o postdoctorales. El cuerpo de tecnólogos, y de hecho la mayor parte son técnicos de divulgación científica, son precisamente los que ejecutan los programas de divulgación. Y luego, como decían aquí también, la labor de asesoramiento es fundamental. O sea, el cuerpo de potenciales asesores del CSIC es enorme por la diversidad de especialidades. Entonces hay que saber también dónde buscar. Y luego otro de las herramientas, y creo que ahí el Consejo de Seguridad Nuclear lo tiene por las publicaciones que publica, la publicación en abierto es un instrumento y es un arma enorme de concienciación, de alfabetización científica también, precisamente de prevención y de esa lluvia fina que necesitamos y que sabemos que es algo completamente vinculado a la ciencia y que no requiere de resultados inmediatos, sino que es eso, es una lluvia fina. Por eso cuando decías que la inversión del CSIC, 15-20 años, exactamente es el tiempo que lleva el área de cultura científica trabajando. Y trabajando a todos los niveles, con pedagogos, con psicólogos, con periodistas, absolutamente. El Departamento de Comunicación es esencial también en esta labor, pero el cuerpo técnico es esencial, claro. Y además porque es un trabajo multidisciplinar, pero también de especialidades y de formaciones muy diversas. Cada uno tiene sus capacidades. Y de hecho los investigadores cada vez son más conscientes de que necesitan algo que también se ha comentado, una serie de instrumentos para adecuar su discurso y la forma de comunicación para llegar a una sociedad que no es la de los especialistas. Eso es muy difícil. Las píldoras informativas, no sé si lo he interpretado bien, esas cajas negras en las que nos hacen encallar los tecnicismos, ¿no? Pero sí, efectivamente ese cuerpo enorme de técnicos es absolutamente fundamental y colaboran, es que son parte de la cultura científica. Bueno, muchas gracias a todos. Me da la impresión de que todavía se quedan algunas dudas en el tintero, pero afortunadamente tenemos ahora una copita de vino
que podemos degustar, no sé exactamente si es en el centro de visitantes o... Sí, en el... Bueno, sigamos todos al primero que vaya, que seguramente sabe dónde es, y allí podemos seguir haciendo networking, y tanto los invitados de la mesa como yo, como cualquier otro, estamos abiertos a resolver esas otras dudas. Bueno, increíble auditorio, de verdad, ¿eh? Participativo y... Uy.